Te voy a contar un secreto. Pero primero, tienes que prometerme que no te reirás. Este sigue siendo un tema incómodo para mí, por lo que agradecería su comprensión. ¿Tenemos un trato? Cuando tenía 5 años, vi una película que ningún niño debería ver. No recuerdo mucho sobre las circunstancias de mi visión, aparte de que fue en la casa donde vivía mi familia, a altas horas de la noche, en la oscuridad, con solo la televisión que daba luz. La película era una película animada, y mostraba temas de crueldad animal, muerte y desmembramiento. Las escenas fueron surrealistas y aterradoras y dejaron una profunda impresión en mí. Durante años después, la única escena que podía recordar claramente era cuando una mujer malvada estaba ahogando a una familia de gatos en una corriente, sobre la cual tendría pesadillas durante años después. Recuerdo haberlo visto al principio de la película, seguido de muchas escenas más inquietantes y surrealistas. Recuerda tu promesa, porque esta es la parte de la que estaba hablando. Nunca le conté a nadie lo que vi, pero el nombre de la película era muy conocido: Los Aristogatos. Supongo que puedo perdonarte si rompes tu promesa, pero debo enfatizar que no estoy bromeando. Vi una película llamada Los Aristogatos, llena de las escenas que he descrito, y me marcó de por vida. No pensé en la experiencia muy a menudo, pero siempre estaba en mi mente de alguna manera. Aunque no me di cuenta en ese momento, ahora sé que me hizo rehuir la animación y los espectáculos infantiles. Informó sutilmente toda mi perspectiva sobre las trampas de la infancia. Me encontré preparándome con temor cada vez que tenía que ver la animación de cualquier niño en la escuela. De todos modos, mi infancia era relativamente normal para ser introvertida, pero de vez en cuando pensaba en la película y encontraba mi paz interior perturbada. No fue hasta quizás en tercer o cuarto grado que comencé a darme cuenta de que mi experiencia con la película no había sido la típica. No le conté a nadie, ni siquiera a mis padres, lo que había presenciado en ese cuarto oscuro a los 5 años, pero al final descubrí por mi cuenta que no había nada horrible en la versión que todos los demás habían visto. Todavía no estaba dispuesta a verlo por mí misma, pero pensé que si hubieran visto lo que yo tenía, habría podido decirlo cada vez que hablaban de la película. Cualquiera que tuviera algo que decir al respecto parecía considerarlo como un clásico nostálgico o poco llamativo. Cuando estaba en la escuela secundaria, le pregunté a mi madre si alguna vez había visto Los Aristogatos. Ella dijo que, una vez, me había quedado despierto después de mi hora de dormir y lo había visto en secreto. Ella dijo que la película me parecía extrañamente perturbada y que nunca había querido verla de nuevo como un niño pequeño. Le pregunté si todavía lo teníamos en la casa, pero ella dijo que tenía tanto miedo de la película que la había tirado. Había sido una grabación de VHS en casa que compró en una venta de bienes, en lugar de una copia al por menor. Finalmente decidí ver la película de nuevo. Lo ordené en la biblioteca y lo vi un sábado. Me tomó un par de horas reunir el valor para finalmente pulsar play. Me pareció una película maravillosa. Inmediatamente me di cuenta de que todo lo que recordaba haber visto a los 5 años no tenía nada que ver con esta película. No hubo violencia gráfica, ni escenas psicodélicas, nada que debería haberme traumatizado de niña. Y, sin embargo, lo que había visto hace muchos años definitivamente compartía elementos con esta película. Los gatitos y su madre fueron drogados y secuestrados, no se ahogaron, pero reconocí al instante los momentos previos a esta divergencia, y casi tuve un flashback del ahogamiento de dibujos animados que había presenciado. Esperaba encontrar un cierre, pero en cambio estaba más preocupada que nunca. No tenía ninguna duda en mi mente ahora que había visto una versión horrible y pervertida de esta película clásica. Se lo conté a uno de mis amigos unos días después. No le hice saber lo convencido que estaba de lo que había visto cuando era un niño, en lugar de eso, simplemente lo relataba como un vago y confuso recuerdo, como hey, el otro día vi a Los Aristogatos. Solía estar aterrado. Esa película porque, por alguna razón, pensé que vi escenas de sangre y gatos que se ahogaban cuando la vi a los 5 años. Es curioso cómo tu memoria te engaña a esa edad, ¿no es así? Me habló de la película Felidare. Explicó que era una película animada sobre gatos con un estilo de animación similar que contenía escenas gráficas de gore y definitivamente no era para niños. Dijo que tal vez había visto esa película de alguna manera en lugar de Los Aristogatos. Después busqué y vi la película de Felidare. Vi lo que mi amigo quería decir acerca de que el estilo tenía la misma sensación que Los Aristogatos, excepto oscuro y sangriento, pero no era lo que había visto.
Estaba seguro, que yo, de 5 años, había visto una película con los mismos personajes que los Aristogatos, y también sabía con certeza que había contenido escenas extrañas e inquietantes que no se muestran en la versión estándar. Todo esto me estaba llevando a una pared. Para intentar obtener algún tipo de cierre, comencé a buscar y ver animaciones supuestamente infantiles que contenían elementos gráficos e inquietantes que nunca se incluirían en la actualidad, como Watership Down, la versión de 1978. Si bien estas obras eran interesantes y apasionantes a su manera, eran decididamente no de Disney. Mientras que otros estudios podrían haber estado dispuestos a correr tales riesgos con sus trabajos hace décadas, el hecho de que los Aristogatos es una propiedad de Disney me aseguró de que la versión que había visto por primera vez era algo que nunca se suponía que debiera. Lo dejé pasar después de un rato. Pasaron algunos años y en la universidad aprendí sobre estas leyendas urbanas de Internet llamadas episodios perdidos. Las personas afirmaron haber visto episodios de programas de televisión o versiones alteradas de películas, generalmente animadas, que contenían contenido gráfico e inquietante. El episodio o la película se encontraba a menudo en lugares inesperados, y los que decían haberlo visto a menudo decían que desaparecía misteriosamente, ya sea a través de una cinta VHS que parecía haberse borrado de algún modo, un sitio web que había desaparecido inmediatamente después de verlo, etc. Para ser honesto, no hice mucho hincapié en la validez de estas historias, pero con la experiencia de esa película de los Aristogatos aún en el fondo de mi mente, decidí profundizar más en ello. Encontré un canal de YouTube llamado Cartoon Geek, que estaba discutiendo un cierto episodio perdido para sus 40.000 suscriptores especiales. Después de leer las gracias obligatorias y hablar de lo que significaban sus suscriptores para él y todo eso, comenzó. Ahora, para aquellos de ustedes que son nuevos en este canal, básicamente soy un tipo obsesionado con todas las cosas nostálgicas y geek. Sobre caricaturas y otros medios. La mayor parte de mi contenido consiste simplemente en repasar caricaturas antiguas y lo que no, por lo general relacionado con superhéroes, sin embargo, también hago una serie de lado en el lado extraño y espeluznante de la animación. Por ejemplo, mi subespecial de 20,000 suscriptores fue una serie de 3 partes sobre Disney y sus supuestos mensajes subliminales en el cine y la televisión, y este vídeo que está viendo ahora es más o menos parecido. Vamos a echar otro vistazo a un cierto episodio perdido. Para aquellos que no saben, los episodios perdidos son básicamente esta leyenda urbana sobre episodios de programas de televisión que fueron perdidos, como su nombre lo indica. Se dice que estos episodios contienen elementos gráficos y o perturbadores y surrealistas, y que generalmente se consideran como material que el público no estaba destinado a ver. Hace unos meses cubrí un supuesto episodio perdido de la serie de 1968 de Fimatio en las aventuras de Batman. Me encantó este programa cuando era niño, aunque fue unas décadas antes de mi época, y hubo un episodio con una escena en donde Batman y Robin caen por una trampilla colocada por el Joker y se deslizan hacia su destino. Al final del túnel de deslizamiento hay un horno abierto gigante, que se parece a la cara del Joker. Por supuesto, ya que este es un espectáculo para niños, no lo hacen. En realidad, no se deslizan en el horno y terminan quemados vivos. Entonces, para resumir, en 2009, esta publicación anónima de Internet comenzó a circular en línea sobre una supuesta versión perdida de esta escena. En ella, el dúo dinámico realmente se desliza en el horno, se queman vivos, gritan, y se muestra gráficamente quemándose a fuego lento, seguido de escenas surrealistas y no lineales de amigos afligidos de Bruce Wayne en el luto y el servicio funerario. Ahora, cuando hice mi primer vídeo sobre este tema, fui honesto con ustedes. Realmente no creí que hubiera mucha credibilidad en esta historia. Me gusta tener una mente abierta en este programa, pero solo había ciertos elementos de la publicación que me hizo decir, bueno, esto probablemente sea una tontería, como la forma en que la cinta se borró después de que la vio el autor anónimo. Pero desde entonces he recibido muchos comentarios y correos electrónicos que hablan de cómo supuestamente ha tenido este episodio perdido. Ha sido publicado en línea. Naturalmente, muchos de ustedes ya están diciendo que esto es falso, pero este tema ganó la encuesta para este especial, así que averigüémoslo. Después de más preámbulos, el vídeo corta al supuesto episodio perdido, en la parte donde Batman y Robin se deslizan por el túnel hacia el horno. Todas las partes donde los dos usan sus dispositivos de cinturón para liberarse se eliminaron, y cuando los dos estaban cerca del horno, la pantalla se llenó de fuego y se escucharon 2 gritos de mala calidad.
Después de eso, hubo algunas escenas abstractas extrañas, pero todas parecían ser simplemente clips aleatorios de otros episodios con algunos efectos de edición lanzados a ellos. Cartoon Geek habló de nuevo. De acuerdo, así que desde el principio, Batman y Robin mueren fuera de la pantalla, que obviamente no es lo que sucedió en el post del episodio perdido que se compartió. Básicamente, solo usaron las llamas de antes en la escena y las cortaron para hacer parece que Batman y Robin murieron, agregando un efecto de grito enlatado. Las escenas surrealistas que siguen son también clips aleatorios de todo el programa con varios trucos de edición aplicados. Yo podría haber hecho algunos de ellos. Así que, aunque este es un trabajo impresionante, creo que está bastante claro que este es un proyecto de algún fanático inspirado en la publicación anónima. Voy a calificar este mito de la animación como desmentido por ahora. Dio un poco más de desglose y de construcción del clip, antes de terminar con algún tipo de sorteo promocional. Lo que realmente me llamó la atención, sin embargo, fueron algunos de los comentarios. Había al menos algunas personas que insistían en que el episodio perdido era real y que lo habían visto con sus propios ojos. Yo le envié un mensaje privado a una de estas personas en los comentarios. Le pregunté si realmente había visto el episodio y sobre las circunstancias. Respondió casi inmediatamente. Sí, estaba en la escuela de verano y durante el recreo me escabullí a la trastienda de la biblioteca de la escuela para estar solo. Puse un VHS de la caricatura que estaba allí y la vi. Honestamente, en realidad no me molestó desde que mis padres dejaron. Yo veo películas de terror con clasificación R y cosas de ese entonces, jajaja. Pero sí, esta cosa es real. Le pregunté si conocía alguna información sobre los otros supuestos fenómenos de episodios perdidos, pero dijo que no. Hice una investigación por mi cuenta. Hubo algunas historias de episodios perdidos flotando alrededor de Internet, principalmente sobre espectáculos infantiles. Para ser honesto, no muchos de ellos parecían tan creíbles. Aún así, sentí fuertemente que había algo real aquí detrás de todo el embellecimiento y la ficción. Decidí ver si había alguna de esas historias alrededor de The Aristocats. Mi búsqueda de contenido perturbador en la película no me devolvió nada más que el esperado apurarse con esta escena en The Aristocats que me marcó de por vida como un niño o más información sobre esa película de Felidare. Intenté comunicarme con algunos de los animadores, escritores y miembros de la tripulación acreditados, variando el contenido de mis correos electrónicos para poder ver la red lo más amplia posible. Por ejemplo, algunos de mis correos electrónicos se enfocaron en contenido perturbador que pudo haber sido cortado, mientras que otros borradores preguntaron de manera más general sobre versiones alternativas o escenas cortadas. También amplié mis búsquedas web. Utilicé todos los trucos de los motores de búsqueda que pude encontrar, y comencé a usar motores oscuros y de idiomas extranjeros. Después de unos meses sin información y sin respuestas a mis consultas por correo electrónico, comencé a pensar que tal vez debería olvidarme de todo. Tal vez mis recuerdos reales de ver a los Aristogatos se habían fusionado con una pesadilla que tenía para crear mis recuerdos actuales, y tal vez repetir esos recuerdos para mí tantas veces durante mi infancia me había convencido falsamente de su realidad. Estaba a punto de dedicarme a este nuevo autocierre cuando encontré algo durante una de mis búsquedas en idiomas extranjeros. Era un hilo en un tipo de foro estilo Chan en chino. El hilo tenía una imagen JPG y un texto que se tradujo aproximadamente en película Aristogatos. ¿Tenebrosa? Si hubiera tenido café para dejar caer y derramar por toda mi computadora, lo habría hecho. La imagen desechó cualquier esperanza que tuviera de pasar la experiencia de mi infancia como una pesadilla traumática que se me había quedado en la cabeza por más tiempo de lo que debería. Era un cuadro de cualquier versión retorcida de los Aristogatos que había visto, y aunque en realidad no había recordado esto en particular hasta que encontré este panel de mensajes, en el instante en que lo vi recordé el clip y más recuerdos comenzaron a desbordarse, todavía vago pero vívido y definitivamente real. Ahora estaba más firmemente convencido que nunca de que la versión violenta de la película era real. La imagen era del gatito negro, Berlioz. Su rostro casi llenaba el marco, y sus ojos estaban muy abiertos y aterrorizados, las venas rojas se abultaban, su pelaje se levantaba como si estuviera cargado de electricidad. La imagen en sí no era intrínsecamente más perturbadora que el fanático grotesco que puedes encontrar para todo tipo de programas y películas diferentes, pero a diferencia de esas otras imágenes, sabía que esta tenía una historia genuinamente siniestra de algún tipo. Como tal, me perseguía como ninguna otra imagen.
Solo hubo un par de respuestas en el hilo, las cuales fueron breves y ninguna de las cuales proporcionó más información sobre la imagen. Utilicé el traductor de Google para intentar pedirle a Lope más información, pero nunca recibí una respuesta. Realicé una búsqueda de imagen inversa del archivo, pero no obtuvo ningún otro resultado. Sin embargo, unas semanas después, finalmente recibí una respuesta a uno de los correos electrónicos que había enviado al personal de producción. La respuesta fue a uno de los correos electrónicos que había escrito que insinuaba con más fuerza la realidad de lo que había visto de niño. La respuesta fue breve, pero me dio nuevas esperanzas para encontrar respuestas. Hola. Lo siento por la respuesta tardía, pero leí entre líneas las líneas de su mensaje, y si ha visto lo que creo que estaba insinuando, debe mirar al Lost Media Group. Eso es todo lo que voy a hacer. Decir sobre el tema. Busqué en Google Lost Media Group o grupo de multimedia perdidos, pero lo más cercano que pude encontrar fue un sitio web para un club en línea llamado Lost Media Society. Era un sitio para que los entusiastas de los medios recolectaran, intercambiaran, vendieran, compraran y discutieran medios perdidos, incluidos episodios perdidos como episodios perdidos reales que simplemente nunca se emitían, no las leyendas urbanas que contenían temas surrealistas, perturbadores o incluso sobrenaturales. Esta comunidad era interesante por derecho propio, y me involucré con ella, llegando a ser incluso un moderador del sitio. Una vez que me establecí como un habitual respetado, decidí mandar un mensaje privado a uno de los administradores principales y preguntarle sobre la leyenda de los episodios perdidos. Respondió que había oído hablar de eso, pero en realidad no era algo con lo que el sitio se ocupaba. Recordó que en el pasado se había hablado del tema y algunos incluso habían sugerido que se prohibiera la discusión al respecto, ya que se consideraba un tema de spam al cabo de un tiempo. Le pregunté si sabía de una organización llamada Lost Media Group. Dijo que había oído hablar de eso, pero no sabía nada al respecto, y me sugirió que me pusiera en contacto con otro administrador que sabía más sobre esta entidad. Le envié un mensaje a este administrador, y obtuve una respuesta dentro de una hora. Me dijo que el grupo de medios perdidos era el grupo que, según algunos, estaba detrás del fenómeno de los episodios perdidos. Según él, no solo produjeron versiones alteradas de películas y episodios de televisión, sino que también se dice que hacen sus propias versiones de otros medios, como videojuegos y cómics. Dijo que no sabía mucho más sobre ellos, aparte de que algunos recolectores de medios perdidos estaban dispuestos a pagar grandes sumas por un trabajo auténtico de este grupo, y que antes de que la Sociedad de Medios Perdidos hubiera prohibido la discusión de la leyenda de episodios perdidos, algunos de estos coleccionistas había preguntado por ellos en el sitio. Le pregunté si me podía recomendar a un coleccionista así. Dijo que mi mejor apuesta sería un administrador de sitio retirado que ya no estaba activo en Lost Media Society. Él me vinculó a un par de hilos archivados por este individuo que preguntaba sobre episodios perdidos, y me dio la dirección de correo electrónico del hombre. Le disparé un correo electrónico preguntándole por su interés en los episodios perdidos, e incluso fui tan lejos como para preguntarle directamente si sabía acerca de una versión tipo episodio perdido de los Aristogatos. Pasaron unos meses sin respuesta. Durante este tiempo investigué tanto como pude sobre episodios perdidos. Me enteré de otro supuesto episodio perdido de los Picapiedra. La historia detrás de este episodio fue muy parecida a otras historias de episodios perdidos. Un episodio especial del programa se emitió en un canal de televisión que no se usaba y tenía contenido sangriento y surrealista. La principal diferencia entre esta historia y las otras fue que esta tenía una fuente externa algo creíble. La publicación original del foro tenía un enlace a un artículo local de noticias digitalmente archivado de 1979. La FCC había recibido quejas de docenas de personas que afirmaban haber visto el episodio. Las quejas provinieron de la región del lago Cabetogama, en Minnesota, y la mayoría se originó en un par de centros turísticos específicos del lago. El incidente fue conocido localmente como la transmisión de Cabetogama. Decidí que el siguiente paso lógico era contactar a la FCC para obtener más detalles. Respondieron en una semana y dijeron que, lamentablemente, no tenían la libertad de dar esa información. En ese momento, consideré presentar una solicitud de ley de libertad de información, pero decidí tomar una ruta diferente. Uno de los dos complejos lacustres más involucrados en el incidente todavía estaba en funcionamiento. Programé unas vacaciones en el trabajo, y unas semanas más tarde, me dirigía al lago Cabetogama.
Clex Cove fue una colección de 15 cabañas, un bar-restaurante y un pequeño muelle con botes disponibles para arrendamiento. Alquilé una vieja unidad a Frame y pensé quedarme 2 semanas. El complejo era un buen lugar para quedarse. Pasé unos días pescando y viendo atracciones locales. Me encontré con un grupo de clientes habituales que pescaban en el resort todos los años. Hicimos varios viajes en barco antes de que tuviera el coraje suficiente para preguntarles a los mayores sobre la transmisión de Kabetogama. Oh, eso, cosa graciosa, en realidad me lo perdí todo. Pasó una semana antes de quedarme aquí en el verano del 79. Sin embargo, escuché mucho sobre eso. ¿Querrás hablar con Ed sobre eso? Él estaba ahí. Se refería a Ed Clegg, el fundador y propietario de Clex Cove. Había considerado preguntarle antes sobre la transmisión de Kabetogama, pero quería sentir a los locales primero. Sin embargo, en este punto decidí que estaba siendo demasiado cauteloso y decidí seguir el consejo del hombre. El señor Clegg tenía más de 70 años, pero su memoria aún era aguda. Le gustaba contar historias y aproveché esto para iniciar una conversación con él sobre la historia del resort y el lago. Esto lo puso en marcha durante un par de horas antes de que presentara la transmisión de Kabetogama. Ahora, ¿por qué quieres saber sobre eso?, preguntó, pareciendo sorprendido. Le dije que lo había leído en internet y lo que decía la historia. Se encogió de hombros y dijo: oh, bueno, eso es más o menos lo que sucedió. No hay mucho más que contar realmente. Le pregunté si había visto el episodio, a lo que respondió que había captado el final de la transmisión después de que se le informara de lo que estaba sucediendo. Dijo que vio a Barney morir una muerte horrible y sangrienta en algún artilugio de la Edad de Piedra falsa, pero no recordaba mucho más. Se mostró reacio a continuar la conversación mucho más lejos, pero me aseguró que el incidente fue realmente real. Reflexioné sobre todo lo que había aprendido en mi camino a casa. Me habían dejado más preguntas que respuestas, y no parecía estar más cerca de rastrear la grabación perdida de Aristocats. Cuanto más aprendía, más preguntas surgían. ¿Estaba la perturbadora versión de Aristocats que había visto conectada a la transmisión de Kabetogama o al supuesto episodio de Batman y Robin, o estaba haciendo conexiones donde no había ninguna? ¿La persona en YouTube que afirmó haber visto el episodio perdido de Batman realmente lo vio, o simplemente me había estado engañando? Seguramente todas estas afirmaciones no podrían ser una coincidencia, pero no hubo explicación para la existencia de estos episodios perdidos. Mientras estaba revolviendo toda esta información en mi mente, no noté el vehículo detrás de mí hasta que estaba justo en mi parachoques. Me desvié cuando hizo contacto, y me dirigí a una zanja. El otro coche siguió conduciendo sin parar. No estaba herido, de hecho, mi bolsa de aire ni siquiera se había desplegado, pero me quedé en shock durante muchos minutos después. Cuando finalmente me orienté, llamé al 911 y les dije mi ubicación según el marcador de la milla más cercana. Un oficial del estado tardó unos 45 minutos en encontrarme. Le conté a la policía lo que había sucedido, pero no pude proporcionar detalles como la marca y el color del auto que me había golpeado o la placa. No les dije en qué negocio me encontraba ni mi persistente sospecha de que el incidente tenía que ver con mi investigación de la transmisión de Kabetogama. A pesar de esta experiencia, decidí sacarme un poco más el cuello. Esto se estaba poniendo serio, y necesitaba una imagen clara de lo que me enfrentaba. Tenía un conocido en el FBI que le debía a mi familia el favor de toda una vida. Lo convencí durante la cena que pagué para buscar en el grupo de medios perdidos por mí. Unas semanas más tarde, él tenía un documento para mí. Fue un informe del analista que contenía toda la información que el FBI tenía sobre este misterioso grupo. La información que conoce la oficina sobre el grupo de medios perdidos es tan escasa que sugiere fuertemente que el grupo no existe realmente. Este informe asume la existencia del grupo con fines de investigación, sin embargo, la mayor parte de la información contenida en este documento es más especulación que un hecho confirmado. La mayor parte del testimonio relacionado con el LMG ha sido un rumor y fuera del registro. La naturaleza exacta, el tamaño, la organización, los orígenes y los objetivos del LMG son misteriosos. Se dice que es una organización multinacional que se ha integrado en múltiples industrias de entretenimiento y es más activa en ciudades con grandes concentraciones de compañías de entretenimiento, como Los Ángeles, Nueva York, Atlanta, Toronto y Tokio. La membresía es solo por invitación y se rumorea que incluye una serie de ejecutivos de entretenimiento y financieros adinerados.
Los informantes de segunda mano informan que el grupo utiliza una variedad de tácticas delictivas, incluidos el soborno, el chantaje y la violencia, para evitar la difusión de información sobre ellos. Se especula que el LMG utiliza otros sindicatos de delincuentes como apoderados para sus operaciones con el fin de confundir las investigaciones de sus actividades, y que engañan a las personas para que crean que son más poderosas de lo que realmente son. Las afirmaciones de que el grupo posee poderes sobrenaturales son probablemente el resultado de campañas de desinformación selectiva. The Lost Media Group llamó la atención de la oficina por primera vez durante la década de 1970, pero se dice que se remonta a principios de 1900. Durante las décadas de 1920 y 1930, surgió una leyenda urbana relacionada con los carretes misteriosos, que se decía que eran versiones alteradas de los carretes de cine sindicados que diferían significativamente en el contenido y el tono de las copias estándar. La oficina cree que la falta de conciencia pública sobre los estándares de la industria del entretenimiento y los derechos de autor contribuyeron al hecho de que tales trabajos no se informaron a los medios de comunicación ni a la policía. Un tema recurrente en el testimonio relacionado con los carretes misteriosos es que a menudo contenían contenido violento que era más extremo que el contenido teatral convencional, y varios ex miembros de las juntas de censura han afirmado haber recibido quejas sobre ellos. Los testigos también afirmaron que los carretes de misterio basados en películas de acción real presentaban diferentes actores, y que estos actores en retrospectiva parecen haber sido coaccionados. Un testigo afirmó que un actor en un carrete de misterio silencioso parecía estar diciendo "ayúdame" antes de ser silenciado por alguien fuera de la pantalla. Estos reclamos han llevado a la oficina a creer que el LMG pudo haber participado en el tráfico de seres humanos. Se rumorea que también se ha involucrado al grupo en la producción y distribución de películas snuff, aunque hay tan poca evidencia para apoyar esta afirmación como para apoyar la existencia misma de snuff movies. Otros delitos con los que se sospecha que está involucrado el grupo de medios perdidos incluyen la piratería de los medios de comunicación, el narcotráfico de actores, el tráfico de especies en peligro de extinción, para uso en películas, y el registro de ejecuciones para otras organizaciones criminales. Reflexioné sobre el infieme. Membresía solo por invitación, bien financiada, bien conectada, debe estar bien organizada. Sin embargo, sus actividades parecían nada menos que extrañas. ¿Por qué un grupo con el tipo de recursos que aparentemente tenía este grupo? A diferencia del FBI, yo estaba empezando a dar por sentado la existencia de Lost Media Group en este momento, ¿no los gastaría en actividades criminales más tradicionales y rentables? ¿Por qué tantas personas dedican tantos recursos y arriesgan tanto para hacer películas? No había manera de que un sindicato tan sofisticado pudiera ganar suficiente dinero con la simple piratería para que se considerara rentable, y los otros delitos enumerados en el informe parecerían más allá del alcance de la experiencia de una camarilla que aparentemente está compuesta por personas de la industria del entretenimiento. ¿No fue por dinero? ¿Una motivación ideológica o religiosa, tal vez? Ciertamente no encajaba con ninguna religión en la que pudiera pensar. Y no parecía que estuvieran interesados en influir en las elecciones. Sus motivos deben ser más sutiles. Tenían un mensaje que querían enviar, o una influencia que querían crear, usando el poder de los medios de comunicación, y estaban dispuestos a incursionar en una cantidad de delitos para cualquiera que fuera su fin último. Unas semanas más tarde, recibí una respuesta del antiguo administrador de la Sociedad de Medios Perdidos, de quien se decía que estaba intentando recopilar episodios perdidos. Me dijo que no estaba al tanto de una versión del episodio de Aristocats perdidos, pero que, sin embargo, ahora estaba en posesión de varias copias de episodios perdidos, y estaba dispuesto a mostrármelas, por un precio. Para ser exactos, quería $1000. Estuve de acuerdo sin dudarlo. No estaba en un punto de mi vida en el que pudiera gastar confortablemente $1000 en cualquier cosa, y mucho menos en una posibilidad que tal vez no pudiera cumplir, pero temía que tratar de convencerlo de una oferta más baja lo haría interrumpir el contacto, y algo así mi instinto me dijo que sus afirmaciones al menos eran sinceras. Me dio la dirección de una cabaña aislada que dijo que alquilaría para ese propósito, que estaba a varios estados de distancia. Dijo que viniera solo y me dio la fecha exacta en que me esperaba allí. Me desconcertó un poco su tono cortante, pero me imaginé que estaba paranoico de que alguien le robara su colección o, lo que es peor, de que lo persiguieran las personas que hicieron los artículos. Me preparé para el viaje y me fui inmediatamente.
Cuando llegué al estado donde estaba la cabaña, aún faltaban un par de días hasta la fecha de nuestra reunión, así que me registré en un hotel. Me levanté tarde, viendo la televisión en la habitación de mi hotel con las luces apagadas, cuando encontré un canal tocando The Aristocats. Estaba en el medio de la película, pero seguí mirando. Me puse nervioso. Ya había visto toda la película, y sabía que no había nada perjudicial en la versión estándar. Pero el escenario, solo en la oscuridad con solo la luz de la televisión, recordaba fuertemente mi experiencia virgen traumática con la función. Pronto, sin embargo, mi inquietud se convirtió en consuelo. Me di cuenta de que no había nada que temer. Claro, en este punto estaba convencido de que en algún lugar existía una versión violenta y retorcida de The Aristocats, una que había tenido la mala suerte de ver de alguna manera como un niño, pero eso no importaba. No podía hacerme daño ahora. Me reí cuando me di cuenta de que ahora tenía la oportunidad de revivir la memoria sin el trauma. Así que tomé un bocadillo y continué mirando en la oscuridad. Por una vez pude disfrutar de la película tal como estaba destinada a ser disfrutada. Pude apreciar la gran película que fue, el esfuerzo que se puso en la animación y las voces, lo genial que fue la música. La banda sonora estaba un poco distorsionada. Cuando subí el volumen para escucharlo mejor, me di cuenta de que no era el televisor. La música se hizo más rápida y distorsionada, y la escena comenzó a transformarse en imágenes abstractas. Escuché gritos en la televisión, y las imágenes perturbadoras eran demasiado breves para distinguirlas claramente en la pantalla. Todo esto terminó con la imagen fija de Berlioz, la que encontré en internet con sus ojos inyectados en sangre. En la imagen había dos palabras al parecer escritas con garras. No preguntes. La pantalla luego se fue a negro. Me senté en la oscuridad total, mi cuerpo temblaba, las lágrimas y los mocos corrían por mi cara, casi no podía respirar. Encendí las luces, vomité en el baño y cambié el canal. Todas las estaciones estaban tocando televisión normal, lo cual fue algo reconfortante, pero aún así me fui del hotel y fui a una diferente. En este punto consideré renunciar a la caza. Mi primer objetivo había sido descubrir si los episodios perdidos eran reales, y ciertamente había logrado al menos eso. Si ir más allá y descubrir la naturaleza exacta y el origen de ellos valía la pena, se estaba convirtiendo en una perspectiva cada vez más dudosa. Quienquiera que estuviera detrás de ellos tenía poderes y recursos para amenazarme seriamente, y no sabía si valía la pena arriesgar mi cuello por completo. Al final decidí seguir adelante. Ahora estaba cerca, y si había algún grupo secreto y poderoso detrás de todas estas historias de episodios perdidos, el mundo necesitaba saberlo. ¿Quiénes eran para intentar intimidarme y rendirme? No renunciaría a la caza. En ese momento me doblé en mi determinación. A la hora señalada, me presenté en la cabaña. Era de noche, y la luna inundó la cabaña solitaria en un brillo misterioso. Había un vehículo en el camino de entrada, pero las luces estaban apagadas y no había otros signos de ocupación. Tímidamente subí y golpeé la puerta. Sin encender ninguna luz, el hombre me saludó. Por su propia seguridad, no describiré al hombre salvo para decir que apareció de mediana edad. Entonces, ¿hablabas en serio? Bien. ¿Tienes el dinero? Le di la billetera de efectivo. Encendió una lámpara y la contó, luego me indicó que lo siguiera a otra habitación. Cerró la puerta detrás de él antes de encender la luz. La habitación tenía un techo alto y pinturas de naturaleza en la pared, junto con un estante único de libros antiguos que claramente estaban allí para la decoración. Centrado en una de las paredes había un gran televisor de plasma. Había mucho espacio, pero el hombre solo había puesto un par de sillas y algunas tinas de plástico en el piso. Entonces, aquí está mi colección. No es muy grande, pero te será difícil encontrar estos artículos en otro lugar. Lamento tener que cobrarte mucho, pero debes darte cuenta de que estoy tomando un gran riesgo al demostrar esto es para un extraño, así que debes hacer que valga la pena. Yo temblaba de anticipación. Por fin, estaba a punto de tener algunas respuestas reales y concretas. Como dije en mi correo electrónico, no tengo, ni he oído hablar previamente de un vídeo de Aristocats hecho por estas personas, pero por cómo lo describiste, creo completamente que lo viste. Encaja perfectamente con el tipo de cosas lo harían, continuó. ¿Por ellos? ¿Te refieres al grupo de medios perdidos? Yo intervine. Sí. Estarían detrás de lo que viste, junto con el episodio perdido de Batman, si es que realmente existe, aunque no he podido encontrarlo, pero una vez más, no me sorprendería.
No sé qué su objetivo es hacer estas cosas, pero son muy interesantes, así que las colecciono. Le pregunté si podía compartir algunos de sus contactos, pero se negó rotundamente. Solo le doy esa información a amigos de confianza, e incluso si fueras uno de ellos, te haría pagar más de lo que podrías pagar. Por favor, no me preguntes eso otra vez. Tienes suerte, incluso accedí a mostrarte mi colección. Estaba un poco nervioso por su tono, así que solo asentí y luego nos pusimos manos a la obra. Abrió una de las bañeras y sacó una videograbadora, junto con una cinta VHS negra con una etiqueta blanca que decía Pantera Rosa en negro. Conectó la videograbadora, insertó la cinta y la reprodució. Fue un episodio perdido de la serie de dibujos animados de la Pantera Rosa, que consistió en bocetos cortos, de unos 5 o 6 minutos cada uno, con la Pantera Rosa en varias aventuras en solitario y metiéndose en problemas con otros personajes y situaciones, que maneja. Con su dominio superior de la física de dibujos animados. Nunca hay ningún diálogo, excepto por la exclamación sin palabras ocasional o balbuceo sin sentido, como en los dibujos animados de Tom y Jerry, y cada corto tiene el tema de la Pantera Rosa en todo el juego. Yo había visto un poco del programa cuando era niño, pero no tenía muchos recuerdos de él. Este episodio se llamó 40 sombras de rosa, que asumí como un juego de palabras sobre cómo se dice que Irlanda tiene 40 sombras de verde, ya que se trataba de un episodio del Día de San Patricio. Se llevó a cabo en una tierra verde que, aunque no se identificó explícitamente como Irlanda, obviamente se suponía que era la Isla Esmeralda o al menos una tierra genérica de fantasía celta insular. El corto involucró a la Pantera Rosa tratando de robar una olla de oro de un duende, o más bien, el personaje recurrente de El Hombrecito vestido como uno. Mientras la Pantera Rosa caminaba sobre un arco iris como un puente, una nube de tormenta hizo que desapareciera bajo sus pies. Cayó, y se oyó un crujido repugnante. Se mostró a la Pantera Rosa sangrando en el suelo, con los huesos sobresaliendo. Entonces vio la olla del duende y se arrastró hacia ella. A pesar de sus heridas, una sonrisa de victoria se arrastró por su rostro. Mientras miraba hacia abajo en la olla, el duende apareció por detrás y lo empujó, cerrando una tapa sobre él y luego asándolo vivo sobre un fuego. El episodio terminó con el sonido de la Pantera Rosa gritando. Pero qué mierda, pensé. Básicamente, alguien tomó la caricatura de la Pantera Rosa y le dio el tratamiento de picor y picazón. Fue algo perturbador que quien lo hizo tuvo claramente acceso a los recursos de animación originales para que pareciera exactamente un episodio real, pero en general fue decepcionante en comparación con lo que esperaba. El siguiente artículo fue una copia de El Rey León. Esta vez fue una copia de fábrica adecuada con una chaqueta al pormenor. El hombre me dijo que la película en sí era normal, pero al final de la cinta había un corto animado especial con propiedades psicodélicas. Me advirtió que la experiencia sería mucho más intensa que la cinta de la Pantera Rosa e incluso me preguntó si tenía alguna afección cardíaca. A pesar de sus advertencias, insistí en seguir adelante. Se negó a avanzar rápidamente hacia el corto, y dijo que quería evitar que las cintas se deformaran a pesar de que tenía el archivo digital grabado. Después de los créditos, hubo algunas características especiales, incluidos algunos cortos animados que nunca había visto antes. Cuando el título apareció para un corto llamado El León, el hombre hizo una pausa y me preguntó una vez más si estaba seguro de que quería continuar. Asentí, y él continuó presionando play. El corto mostraba lo que aparentemente era una versión de Scar, pero el estilo artístico era completamente diferente. Era una animación en 2D, pero de alguna manera mucho más realista que la animación de Pixar. Es difícil de explicar, no era como el realismo CGI, pero se le pusieron tantos detalles y esfuerzo al personaje que dio la impresión de realismo y, a la vez, paradójicamente fantástico. El clip mostraba a Scar caminando sobre un fondo blanco antes de detenerse para mirar al espectador. La cámara comenzó a acercarse lentamente a su rostro, y sus ojos comenzaron a brillar de rojo. La música de la jungla comenzó a tocar. De repente me puse muy nervioso. Una viciosa mueca apareció en el rostro de Scar, del tipo que hace un depredador antes de atacar. Su boca se abrió de par en par, mostrando filas de enseñanzas afiladas, y escuché gruñidos realistas. Su cara se arrugó en un patrón consistente con la cara que hace un león antes de abalanzarse. Mi nerviosismo se convirtió en terror. Mi mirada quedó paralizada en la pantalla, y no pude apartar la mirada.
Sabía que solo estaba animado, y aunque no fuera el león no podía alcanzarme a través de la pantalla, pero estaba paralizado como si me enfrentara a un depredador real. Estaba en trance, uno que no se rompió hasta que Scar saltó y grité por mi vida. Seguí gritando hasta que el hombre me sacó de allí. Lo siento, dijo, pero te advertí. Una vez que me recuperé, pedí el siguiente artículo. Me miró desconcertado, como si hubiera esperado que simplemente me diera por vencida y quisiera irme a casa después de la última cinta, pero se encogió de hombros y consiguió la siguiente. Era otra cinta VHS casera con la etiqueta Super Bowl 2000. El siguiente no te hará nada, como el vídeo del Rey León, pero es perturbador en lo que muestra. De hecho, solo te diré lo que es. Esta cinta muestra un disturbio que no sucedió. Si no lo hiciste no sé, no hubo disturbios deportivos en el Super Bowl 2000, ciertamente no en el estadio en sí. Pero la cinta muestra eso. Una vez más, el hombre se negó a saltar a la parte interesante para preservar la integridad de la cinta. En el tercer cuarto, un árbitro hizo una llamada que no le cayó bien a los fanáticos de los Titanes de Tennessee, y alguien lanzó una botella de cerveza. Más personas comenzaron a tirar cosas, y se convirtió en un motín a gran escala en el que los espectadores invadieron el campo y se atacaron entre sí. Se podía ver a la mayoría de la multitud evacuando lentamente el lugar, mientras que un segmento pequeño pero determinado comenzó a destrozar el lugar y tener peleas esporádicas. No hubo comentarios en este momento, solo imágenes de estadio sin procesar que pasaron por varias cámaras del lugar. A unos 20 minutos del motín, la cinta terminó. Esta cinta no me hizo experimentar un terror abyecto como el anterior, de hecho, el disturbio no había sido tan malo en comparación con otros disturbios deportivos que había visto, pero me pareció inquietante en un nivel más profundo. El hecho de que pudieran alterar una grabación de un evento deportivo para hacer que muestre algo que de manera tan descarada no sucedió en realidad me aterrorizó. Solo podrían haberlo hecho de una de dos maneras. Con técnicas de edición que fueron mucho más allá de lo que se conocía públicamente en el mundo o con algún tipo de magia. Todavía pedí ver el siguiente artículo. El hombre dijo que era el último. Fue un videojuego plug and play esta vez. El hombre explicó que se sabía que el grupo de medios perdidos incursionaba en otros medios además de las películas y la televisión, y que en particular se decía que producían muchos videojuegos perdidos, aunque este era el único que había podido adquirir. El juego estaba etiquetado como Pokémon Carbon. De hecho, recordé haber oído que Nintendo estaba haciendo un juego Pokémon Plug and Play que fue cancelado, pero no sabía si ese era el título. La cosa era negra, y mostraba una imagen blanca de Pikachu, luciendo una sonrisa amenazadora. No voy a dejar que juegues esto. Yo nunca lo volveré a jugar. Esto te arruinará y es francamente peligroso. Sin embargo, puedes examinar el hardware. Lo tomé de él y lo hice. Lo primero que noté en una inspección más cercana fue una fisura en el panel de control. Se había aplicado mucha fuerza para hacer la grieta. Entonces me di cuenta de que parte del plástico estaba deformado, derretido. Miré al hombre. Me miró hacia atrás, con una mirada de comprensión de que no había nada más que necesitara ser dicho. Le devolví el juego. El hombre dijo algunas formalidades de despedida, puso su mano sobre mi hombro y me llevó agresivamente a la puerta, cerrándola y cerrándola detrás de mí. Nunca vio mi cámara. Durante el vídeo del Rey León, logré tomar una foto digital rápida de la pantalla del televisor mientras el hombre no estaba mirando, y había guardado la cámara de nuevo antes de todo el viaje del mal ácido. Tenía la foto ampliada y mejorada y la estudié. Todavía era aterrador incluso sin las propiedades psicodélicas del corto animado. Una vez más, a pesar de ser un dibujo animado, tenía tal detalle y realismo que parecía más vivo de lo que pensaba que podría ser un dibujo animado. Investigué un poco sobre el arte y los estilos de animación, y descubrí que esta técnica era conocida como hiperrealismo, un estilo destinado a brindar detalles intensos y realistas utilizando métodos artísticos tradicionales, no digitales. Algunas piezas de este género eran casi indistinguibles de las fotografías. El león no era tan realista. Aún podías decir con bastante facilidad que era una caricatura, pero de alguna manera era tan visualmente impactante como la foto real de un león. Continué mi investigación, ahora enfocándome en encontrar personas que tuvieran conocimiento sobre esta forma de arte. Reduje mi búsqueda a unos pocos académicos y animadores, y les envié un correo electrónico al león todavía. Recibí la respuesta de un experto que decía que el estilo le recordaba a Johann Strobl, un artista y animador austríaco que se había mudado a los Estados Unidos en la década de 1930.
Había trabajado brevemente para Disney antes de comenzar su propio estudio de animación. Era conocido por su extravagante y deconstruccionista enfoque de la animación y había iniciado su propio pequeño movimiento anti-arte. Animadores y caricaturistas formados en su estudio produjeron sus propias obras extrañas, que a menudo incluían temas violentos y grotescos, a pesar de que el estudio se promocionaba aparentemente a los niños. El correo electrónico continuó explicando que Strobel se obsesionó cada vez más con la magia y el ocultismo durante su carrera. Se volvió menos y menos funcional hasta que su estudio se vio obligado a cerrar debido a la bancarrota. Curiosamente, el estudio era conocido por producir solo un puñado de obras originales propias. Aparentemente, los animadores pasaron mucho tiempo deconstruyendo y replicando las obras de otras compañías, principalmente Disney, ya que eran el único estudio de animación importante en ese momento, y las alteraban para hacerlas surrealistas o inquietantes. Esto habría abierto a la compañía a los reclamos de piratería, excepto que nunca vendieron tales obras al público. En vez de eso, los regalaron a un puñado de coleccionistas dentro de la comunidad de élite antitarte. Strobel también había publicado un libro, un manual que contenía impresiones de algunas de sus caricaturas e instrucciones sobre su técnica. Simplemente se tituló Animación deconstruida. Inmediatamente decidí leerlo, pero me llevó años encontrar una copia. Logré localizar uno en la sede de una biblioteca pública a 3 estados de distancia. El libro estaba en su colección especial de archivos, así que no pude obtenerlo a través del préstamo entre bibliotecas. Tenía que conducir hasta allí, donde me permitirían examinarlo en su sala de lectura de archivos. La habitación era escasa, polvorienta y mal iluminada. Tenía la sensación de una sala de interrogatorios de la policía de los años 50. Se me permitió leer el libro de interés en la mesa única bajo la supervisión de un bibliotecario. Estaba amarillento, y la chaqueta estaba envuelta en plástico protector. El volumen era lo suficientemente corto para leer en una hora. Strobel no era tan bueno en inglés como en dibujo, por lo que el aspecto autoeditado realmente se muestra en los numerosos errores gramaticales. Había un par de docenas de impresiones en el libro, todas realizadas en su estilo hiperrealista único. Una vez más, no eran fotorrealistas como otros artistas del género, pero tenían una profundidad de detalle y una perspectiva que los hacía parecer vivos de todos modos. Ninguno de ellos hizo algo paranormal o algo así, pero hubo uno que logró asustarme seriamente. Era una serpiente de dibujos animados, una cobra, con sus colmillos descubiertos y una mirada amenazadora en sus ojos. ¿Sabes cómo algunas pinturas de personas tienen los ojos pintados de tal manera que dan la impresión de que la mirada del sujeto te sigue cuando la ves desde diferentes ángulos? Bueno, esta pieza no hizo eso, pero tenía algo similar en el lugar en el que los ojos de la serpiente parecían penetrarte directamente a través de la página. Sentí que la serpiente iba a saltar y hundir sus colmillos en mi brazo. No tuve una experiencia trippy como con la animación de Leon, pero aún era surrealista y desconcertante. Además de las secciones sobre la técnica del arte, Strobel también había incluido una serie de críticas aparentemente aleatorias del estado de la animación que podrían describirse generosamente como despotricados educados. Un blanco frecuente de sus críticas fue Walt Disney, a quien calificó de bufón aficionado que estaba ocultando el medio de animación de su verdadero potencial. El autor continuó enfatizando la necesidad de ser audaz y atrevido en la animación y dispuesto a impulsar los tabúes sociales. Devolví el volumen al bibliotecario. No había descubierto nada que me ayudara con mi búsqueda de la cinta de Aristócrates, pero al menos me había salido con algunas ideas interesantes sobre la filosofía del hombre que puede haber estado detrás de todo. Mi siguiente paso fue visitar el estudio de Strobel, que implicaba otro viaje por carretera a través del país. Comencé a preguntarme cuánto dinero habría gastado hasta el final de mi búsqueda de ese maldito vídeo. ¿Era realmente más barato que volar? Al menos el estudio seguía en pie, aunque había llegado anticipando que algo de gran interés hubiera sido saqueado décadas atrás. Aún así, mantuve la esperanza cuando entré en el estacionamiento de un centro comercial. El resto de mi viaje tendría que ser a pie, ya que el estudio había precedido a las carreteras modernas. Crucé la autopista interestatal, ya que solo había tráfico ligero, y encontré y seguí el viejo camino de tierra que habría sido la única fuente de tráfico de vehículos en ese entonces. A estas alturas ya había crecido demasiado, y me maldije por no haber traído un machete. Tardé 2 horas en llegar al lugar. Era un edificio de madera de un piso, con las ventanas cerradas y el follaje que crecía a su alrededor.
Recorrí el perímetro, buscando una manera que no me abriera los cargos de romperse y entrar, aunque dudaba seriamente de que alguien alguna vez supiera o cuidara que hubiera estado aquí en cualquier caso. Para mi decepción, los exploradores urbanos anteriores no habían dejado ninguna entrada, y tuve que cortar los tablones de una ventana con un hacha que había traído. Puede haber sido más fácil derribar la puerta, pero eso me pareció algo menos ético. Por supuesto, no había ninguna fuente de luz, excepto la ventana abierta ahora, pero tuve la previsión de llevar 3 lámparas LED de alta potencia en mi mochila, que ahora coloqué alrededor del piso, aliviada de no haberlo hecho. Ver cualquier apresuramiento o deslizamiento. El lugar parecía más pequeño por dentro, apenas más espacioso que el sótano de mi casa. No había muebles, excepto un par de caballetes rotos en el suelo. Probablemente vendieron las mesas y los escritorios para pagar sus deudas, pensé. Algunas marcas de desgaste eran visibles en el suelo de madera. Había una partición baja de madera que seccionaba un pequeño segmento de la habitación. Supuse que allí era donde estaba el escritorio administrativo, mientras que el resto del piso se usaba para el trabajo de animación real. Como dije, no esperaba encontrar nada importante, pero aún así fue decepcionante. Pasé las siguientes 2 horas caminando por el suelo, preguntándome si todo el viaje había sido una pérdida de tiempo y kilometraje. Estaba a punto de empacar mis lámparas y marcharme cuando descubrí una trampilla detrás de la partición del piso. Tomé una de las lámparas del piso para colocarla encima de la partición, y la luz ahora me permitió ver el contorno de la trampilla junto con sus bisagras y el pestillo. La puerta era de unos 3 pies por 2 pies. Me emocioné y lo abrí. Molestamente, la puerta no parecía tener un mecanismo para permanecer abierta, y era demasiado pesada para que pudiera sostenerla. Tuve que retroceder por la ventana y retroceder varias veces solo para traer algunas rocas para apuntalarla. Pero el contenido del compartimiento valió la pena. El compartimiento tenía unos 3 pies de profundidad y contenía lo que parecían diagramas para dispositivos de animación o películas, junto con varias partes pequeñas. Perillas, pernos, lentes, y similares. Todos dispersos en la parte inferior. Los estudié con fascinación, pero no pude hacer caras o colas de los esquemas. Intenté unir algunas de las partes, sin éxito. Decidí no llevar estos artículos conmigo. Había racionalizado que violar la ley al ingresar ilegalmente a este lugar valía la pena el hecho de abrir la cortina de lo que había causado el trauma de mi infancia, pero era poco probable que estos elementos tuvieran valor para ese fin y, por lo tanto, robarlos por mi propia curiosidad iría más allá de los límites de esa justificación. Sin embargo, fotografié a cada uno de ellos por si acaso. Los próximos meses transcurrieron sin incidentes. Una vez más sentí que había llegado a un callejón sin salida. Tomé un descanso de la misión y me centré en las obligaciones de la vida. Acababa de lograr poner cómodamente la búsqueda de episodios perdidos en el Backburner y sentirme contenta cuando recibí un correo electrónico con el tema "Lo que has estado buscando". Dudé unos minutos antes de abrir el mensaje. Hola. Si quieres respuestas, reúnete conmigo en esta dirección y hora. Mi corazón se aceleró. Este correo electrónico no era de ninguna de las direcciones que había enviado. Instintivamente sentí que estaba a punto de cerrarme, y de repente me aterroricé. Quizás incluso más aterrorizado de lo que lo había estado antes en este viaje, más que cuando me salieron de la carretera, más que cuando fui hipnotizado por un león de dibujos animados, más que cuando me amenazaron por la televisión en un motel. Habitación. Mis manos temblaban tanto que apenas podía usar el teclado para navegar a una nueva pestaña y buscar la dirección. Era un lote vacío de un edificio abandonado que había sido arrasado hace años. La vista de la calle de Google Maps parecía un poco premonitoria, pero se encontraba a una cómoda distancia de mi apartamento, lo que me aterrorizó aún más al darme cuenta de que el remitente sabía en qué ciudad vivía. Sin embargo, pedí que saliera del trabajo para la fecha especificada, y estaba atorado. Con temor hasta que llegó, apenas capaz de concentrarme en mi trabajo, y conduje hasta el estacionamiento 3 horas antes de tiempo, estacionando mi auto en la calle como era típico en el vecindario. Era un día soleado de primavera, y el viento me hacía sentir incómodo a pesar del clima cálido. Cada automóvil que pasaba me hizo sentir aprensivo, particularmente los que parecían disminuir la velocidad. Tenía una urgencia abrumadora de alejarme a medida que se acercaba la hora señalada. Cuando el auto se detuvo en el estacionamiento exactamente en ese momento, me sorprendió ver a una mujer salir. Ella había recortado el pelo rojo y parecía estar en sus primeros 40 años. Llevaba una chaqueta de cuero negro y caminó hacia mí.
Ella sonrió levemente. Hola, puedes llamarme Katy. Soy del grupo que has estado buscando. Tragué y saludé tranquilamente. Ella no parecía amenazadora. Me costó imaginar lo que podría haberla poseído para unirse a una organización como Lost Media Group, pero en este momento tenía otras cosas que preocuparme. No se preocupe, esto no es una trampa, me tranquilizó, leyendo mi temor. Si quisiéramos hacerlo, podríamos haberlo hecho y ya lo hubiéramos hecho. Entonces, ¿qué quieres? Yo intervine. Queremos que dejes de mirarnos, dijo ella claramente. Y con ese fin logré convencer a los superiores para que me mostraran lo que has estado buscando para que tú y nosotros podamos dejar esto atrás. ¿Te refieres al vídeo de los Aristogatos? Yo pregunté. Ella asintió. Por razones de seguridad, obviamente no podemos brindárselo. Lo mejor que pude hacer fue que se le permitiera verlo, bajo supervisión, en una de las salas de cine abandonadas que utilizamos para ver de forma privada nuestros trabajos. Para clientes selectos. Estamos a punto de dejar ese lugar de todos modos, y no hace falta que digas que no deberías pensar en decirle a la gente que siempre estuvimos allí. Asentí y gruñí. Si eso significaba finalmente obtener respuestas, estaba dispuesto a aguantar un poco más de mierda. Espero que tengas todo el día libre, porque el teatro está a varias horas de distancia. Asentí de nuevo, sospechando que ella ya sabía la respuesta. Subimos a su coche y nos fuimos. Condujimos en silencio durante la primera hora más o menos. Entonces le pregunté por qué el grupo hizo episodios perdidos. Esperó unos instantes antes de contestar. Bueno, supongo que podrías decir que pretendemos desafiar el status quo de la programación y darles a los animadores la oportunidad de probar sus límites. Es por eso que me uní cuando la organización me invitó. ¿Y por qué los filtran al público si quieren mantenerlos en secreto? Yo pinché. No los filtramos. A veces simplemente salen y las personas que no tenían la intención de verlos lo hacen. No sé cómo terminaste viendo uno de nuestros trabajos cuando eras niño, pero se suponía que no debían hacerlo. ¿Y qué hay de la transmisión de Kabuto Gama? Algún miembro de nuestra organización estaba jugando cuando no se suponía que fuera así, o tal vez era una transmisión televisiva que los miembros solo debían ver cuando estábamos un poco más relajados con respecto a la seguridad. Mire, dije que mostraríamos usted lo que ha estado buscando. Más allá de eso, me temo que no estoy en libertad de satisfacer su curiosidad acerca de nuestro trabajo interno. Guardé silencio unos minutos más. Sus respuestas eran sospechosas. El grupo de medios perdidos parecía ser el tipo de grupo que encontraría placer en sorprender y traumatizar a personas aleatorias con sus trabajos retorcidos, y no creí que toda exposición a personas que no eran personas con información privilegiada no fuera intencional. Pensé en el informe del FBI. También me pregunté si estaba completamente feliz con la elección que había hecho para unirse a la organización. Bueno, ya he visto parte de su edición de los Aristogatos recientemente, dije finalmente. Katy frunció los labios, y pude ver en sus ojos que estaba considerando brevemente si valía la pena intentar fingir que no sabía de qué estaba hablando. Ella decidió no hacerlo. Sí, lo siento, supongo, pero supongo que ellos pensaron que si te dábamos un buen susto, podrías rendirte y dejarnos en paz. Me molestó su elección de palabras, como si fueran los únicos que solo querían quedarse en paz todo ese tiempo. Solo podía preguntarme si había sido idea suya. También me pregunté si ella sabía que yo también había visto algunos de sus otros proyectos. Cuando visitó el antiguo estudio de Strobel, fue cuando decidimos que era el momento de hacer una oferta de paz para que nos liberemos. El teatro parecía ser uno de esos muchos teatros que se abrieron durante el boom de los 90 y luego se abandonaron durante la década de 2000. Estaba a lo largo de la carretera interestatal, aislada de cualquier otro edificio. Entramos por una puerta lateral para la que Katy tenía una llave. El vestíbulo estaba apagado excepto por el sol afuera. Pude ver un mostrador de boletos, un área de concesiones y carteles para viejos éxitos de taquilla en la pared. Cubrir el suelo era una alfombra de un patrón de colores descoloridos. Adyacente al pequeño patio de comidas había una habitación vacía que, supongo, solía ser la sala de videojuegos. Katy me dijo que le diera mi teléfono, lo que hice. Luego me acompañó por el pasillo de la galería, hasta la última galería. Ella me preguntó si estaba seguro de que quería ver esto. Respondí que sí, y ella dijo que podía sentarme donde quisiera. Elegí un asiento cerca de la parte de atrás mientras ella subía para ejecutar el proyector.
Comencé a sentir miedo. Estar sentado allí en la oscura galería abandonada recuerda mucho a estar sentado en la oscuridad observando a los aristócratas hace tantos años, excepto que todo el espacio adicional lo hacía aún más siniestro. Cuando se inició la función, pude ver inmediatamente que el audio estaba raro. Sonaba chillona y de baja calidad. De lo contrario, la película era normal hasta el punto en que la anciana decidió deshacerse de los gatos. En lugar de drogarlos y dejarlos abandonados como en la película normal, los ahogó en el río. Se fue cuesta abajo desde allí. De repente, volví a ser un niño de 5 años, observando con horror cómo los personajes se mutilaban, decapitaban y quemaban, mientras se aplicaban extraños efectos visuales y de audio. Una escena particularmente impactante presentaba imágenes reales de gatos atacando y matando a un hombre. En tiempo real, se dibujaron líneas sobre la escena, cubriéndolas en bocetos hasta que se convirtió en una versión completamente animada de sí misma. Se hizo con una perfección tan absoluta de la técnica que estaba seguro de que Strobel debió haberlo hecho él mismo. Finalmente me agarré y pude sentarme con calma el resto de la cosa. No fue agradable, pero al menos me sentí aliviado de haber terminado de una vez. Cuando terminó, creo que tenía lágrimas en los ojos. Katy me llevó de vuelta al lote vacío, y estaba oscuro cuando llegamos. Antes de salir, ella me habló una última vez. Ahora escúchame, has encontrado lo que estabas buscando. Y ahora que lo has hecho, debes dejarlo ir. Tomé un gran riesgo incluso presionando para dejarte entrar entre bastidores durante ese breve momento. Si continuar buscando información sobre nuestra organización, tendremos que tomar medidas más drásticas. Nos intercambiamos despedidas y ella se marchó. Durante años, mantuve mi parte del acuerdo para no hablar ni una palabra sobre nuestro encuentro con nadie. Sin embargo, recientemente he estado reconsiderando el trato. Hace unos días, alguien se acercó a mí en la web y me pidió información sobre los episodios perdidos. Afirman haber visto a uno cuando era niño y esperan encontrar un cierre para su experiencia. Estoy debatiendo conmigo mismo si vale la pena contarles el secreto, o si sería mejor por su propio bien si los convenciera de que se lo imaginaron todo.